Bueno, buenas tardes a todos. Estamos grabando el encuentro número 19 ya. Ya vamos terminando estos encuentros de Rediseña tu vida. Bueno, vamos a poner a compartir pantalla porque hoy hay mucho material para ir terminando con este tema que empezamos el martes pasado. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en este encuentro va a ser, digamos que de alguna manera, vamos a poner desde el comienzo acá, remontarnos, si se quiere, también a diferentes códigos, pero esta vez del árbol genealógico. ¿M? Entonces vamos a aprender un poquito, ¿eh? Siempre acuérdense que no es una formación en sí misma en numerología óntica, sino que yo quería que ustedes viesen y que pudieran entrar a esto, no sé, como abrirles la ventanita, ¿no? De la casa para que vean que del otro lado hay un jardín. El jardín de la numerología óntica es muy extenso, ¿no? Se pueden ver muchísimas cosas y muchísimos aspectos, pero con estas pequeñas herramientas que ustedes adquirieron en el encuentro anterior y en este van a terminar de redondear, van a tener por lo menos o van a poder entender un montón de cosas que tal vez les han venido pasando y pueden reformular, por decirlo así, un montón de otras cosas que nos pasan y que a veces no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver justamente, que eso es lo de hoy, con toda nuestra historia de vida ancestral. Entonces, bueno, vamos a aprender esto, cómo sanar linajes desde el cuerpo, reconociendo memorias heredadas y activando códigos de liberación. Esto es muy importante, aprender a activar los códigos de liberación. El cuerpo como archivo genealógico guarda memorias, esas memorias transgeneracionales que no siempre son conscientes. Por eso está bueno tratar de entender. Solo con entender y buscar las frecuencias que no están activas, que están desactivadas o que están desarmonizadas, ya con eso es suficiente como para que se ordenen. Entonces, bueno, un poquito, sobre todo para vos, Fer, que no estuviste en estos últimos encuentros y para los que todavía no vieron las clases grabadas del anterior, voy a hacer una pequeña recopilación acá con una sola diapo que es resumir lo que fue el encuentro anterior. Bueno, aprendimos a encontrar o a descifrar o a desvelar, llevar a la luz lo que son nuestros dones y nuestros talentos, ¿no? Y aprendimos que eso se saca analizando solo el día, ¿no? El día de nacimiento. El día de nacimiento es el que nos va a develar, ¿no? Cuáles son nuestras características en cuanto a los dones y talentos. La valijita, ¿no? ¿Se acuerdan que yo muchas veces les dije que nosotros venimos, ¿no? A este plano con ciertas herramientas que no son comunes a todos? O sea, no todas las personas son capaces o sirven para todos, digamos. Me gusta usar la palabra que sirve, servir, pero digamos, todos tenemos dones y talentos para utilizar en diferentes áreas. Y algunas personas pasan de largo por toda la vida y nunca se atrevieron a pensar cuáles eran esos dones y talentos y o a lo mejor los conocen o saben qué es lo que les gusta, pero nunca los pudieron ejercer. Entonces, esta pista, que nos habla del día en que nosotros nacemos, nos va a ayudar a esclarecer cuáles son. Después vimos también el nombre, del nombre deducimos o obtuvimos la frecuencia decimos del alma, ¿no? Que se obtiene de la suma de las vocales solo del primer nombre, lo que hablábamos con Fer hace un rato. Eh, Hola Adri, ahí te veo. Eh, Solamente las vocales del primer nombre, del nombre de pila, por eso es tan importante. Y cuando son nombres complejos, como María, ¿no? Que generalmente acompaña a María José, María del Valle, María Isabel,
siempre están en sombras, decimos nosotros, ¿no? Entonces es importante sacarlos a la luz. Después vimos que para conocer nuestra personalidad, que es la imagen que nosotros, que las otras personas ven de nosotros y es la que frecuentemente usamos como para acomodarnos en ese mapa de vida que tenemos, se obtiene de la suma de las consonantes del nombre y del apellido. ¿M? Y después vamos a ver, hoy vamos a entrar un poquito más en esto, cuál es la misión de vida o cuál es el logro, qué es lo que yo tengo que lograr, que siempre es lo que más me cuesta en la vida. ¿M? Y que va a salir de la suma de las vocales más las consonantes del nombre y del apellido, o sea, de ambas cosas, ¿no? O sea, todo el nombre y apellido completo. ¿M? Bueno, eso básicamente es lo que vimos la vez pasada. Yo les contaba en el grupo de WhatsApp que lo volvía a ordenar un poco este encuentro porque habíamos hablado mucho, lo que yo había escrito en el pizarrón no se veía con claridad en el video, se vio en el presencial pero no en el video, entonces lo que hice fue regrabarlo, y hoy lo subí de una manera así más ordenada para que tengan toda esta info que no es complicada, pero hay que que tenerla ordenada para ir con el paso a paso y entender de qué se trata. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el árbol, ¿no? Y cómo se heredan esas emociones no sanadas, que a veces son conscientes y el 99% de las veces no lo son. ¿M? Entonces, tenemos modos de actuar, modos de interpretar nuestra realidad, modos de vivir, que muchas veces son no sabemos por qué. ¿M? Y a veces hasta no nos lo preguntamos. Decimos, pero ¿cómo puede ser que, ¿no? que yo me tome toda la tremenda? ¿Cómo puede ser que yo sea tan temerosa? ¿Cómo puede ser que no me pueda meter al agua para bañarme como toda la gente? Bueno, todas esas emociones son emociones no sanadas, ¿no? Que vienen del árbol. Entonces, un poco esto, ¿no? Si mis abuelos vivieron en un entorno que la mayoría de nosotros, o padres o abuelos, o bisabuelos, ¿m? En un país que está fundado y tiene un montón de inmigrantes en su constitución, todos vivieron, en todas las familias, se vivieron entornos de guerra, de miedo, de inseguridad, ¿no? Y esas emociones no se expresaron porque no, o sea, es cuando uno está en ese torbellino de cosas que pasan, no se expresan. ¿M? Si vos estás rodeado de violencia, de no sabes dónde te va a caer una bomba, cuándo qué le puede pasar a tus familiares que están en la guerra, estás digamos, en esa tensión constante, no se habla de eso, ¿no? Se está viviendo el proceso. Entonces, la mayoría se vino como escapado, entonces todas esas emociones no se expresaron ni se sanaron. Y entonces esas vibraciones quedan activas, ¿no? Quedan activas generacionalmente, digamos. Se transmiten, ya vamos a ver por medio de la epigenética cómo es esa transmisión. Al gestar a mi madre o padre, transmitieron esa partitura emocional con notas encendidas en el miedo, la desconfianza o la alerta. ¿Cómo se libera esa música heredada? Explorando explorar mis frecuencias me permite encontrar esos engramas, ¿no? Un engrama es como si fuera un nudo, un obstáculo, ¿no? Huellas emocionales que quedaron grabadas y comenzar a desactivarlos. Cuando reconozco que el miedo que siento no es mío, o no es solo mío, por lo menos, sino parte de una historia más grande, puedo transformarlo con conciencia, movimiento, palabra y símbolo. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? ¿Cómo se expresa esa memoria ancestral? ¿Cómo llega a nosotros, ¿no? La epigenética, que es una rama de la biología, ya lo vimos, ¿no? Lo repito acá para que quede claro, es todo lo que va más allá del ADN, más allá de la genética, más allá lo que tiene que ver con lo que no se ve, ¿no? Podríamos decir. Y estudia cómo todo lo que nos rodea o lo que incluso ha rodeado a nuestros ancestros, como el entorno, el estrés, la alimentación, las emociones, modifican la actividad de los genes, ¿m? Sin alterar el ADN. O sea, el ADN no se altera, ¿m? Pero sí la actividad
de los genes. ¿M? ¿Y cómo, de qué quiero decir con esto? Que es como si fuera, a mí me gusta relacionarlo a veces, aquí yo les puse como un libro, ¿no? Me gusta más y es más didáctico, más fácil de entender, como si fuera la partitura de una canción, ¿no? Como si fuera una orquesta, y la orquesta tiene una partitura, ¿m? Y el que hizo esa melodía decide, ¿m? Cuáles notas, ¿m? De todo el espectro musical y qué instrumentos van a tocar esa melodía, ¿no? De eso va. ¿M? Entonces, ¿cómo lo hace? Encendiendo o apagando genes según lo que vivimos o heredamos. El ADN es como un libro, la epigenética decide qué capítulos se leen. Esas marcas epigenéticas pueden transmitirse de generación en generación, afectando la salud física y emocional de los descendientes. O sea, a veces hablamos o se habla o se dice que toda mi familia, por ejemplo, decimos, uy, no, toda mi familia es diabética, ¿no? Entonces yo también voy a tener diabetes, ¿no? Es un presupuesto o un propósito o un enunciado que se transmitió durante años, ¿no? Sin embargo, bueno, justamente la epigenética lo que descubre es que no. ¿M? Lo que sí se hereda es la actitud ante la vida. ¿M? Entonces, toda una familia, todo un linaje que aprendió a interpretar los eventos desde la falta de cariño, desde la falta de dulzura, de la escasez de dulzura, posiblemente al seguir repitiendo esos patrones de conducta, genere enfermedades parecidas, como decíamos en este ejemplo, de la diabetes. Pero no quiere decir que se herede genéticamente. ¿M? Entonces, por ejemplo, hola Evangelina, ¿cómo estás? Los hijos de personas que vivieron traumas severos, como guerras o hambrunas, pueden mostrar marcas epigenéticas asociadas a qué? Y a la ansiedad, al metabolismo alterado, como vimos muchas veces, sobrepeso, por ejemplo, o el sobrepeso, tanto ya sea de retención de líquidos, ya sea líquido, sea grasa, lo que se retiene, es como una protección. Entonces, en familias donde hubo guerras, hubo traumas, había que protegerse, pero además había escasez, entonces había que guardar, porque no sabíamos si mañana íbamos a tener. ¿M? Esa emoción retenida, no expresada y vivida de generación en generación también se hereda. Entonces, entenderla y saber de dónde viene la desactiva. ¿M? Por eso es tan importante conocer estas frecuencias. ¿M? Entonces, bueno, pueden mostrar marcas epigenéticas asociadas a ansiedad, metabolismo alterado, aun si no vivieron esos eventos directamente. Vienen, son herencias. Entonces dijimos que cómo se expresa por un lado por la epigenética, que es todo lo que dijimos recién, y por otro lado mediante la vibración. ¿M? O sea, la memoria, esa memoria ancestral también se transmite a través de la vibración. Es un lenguaje invisible, emocional, simbólico que se expresa a través de lo que sentimos, pensamos y vivimos. No se mide en laboratorio, pero se percibe en el cuerpo, en los vínculos, ponemos acá arriba, en los patrones que se repiten. Cada emoción, pensamiento o experiencia genera una frecuencia que impacta en nuestro campo energético y en nuestro cuerpo físico. ¿No? O sea, muchas veces tiene que ver con cosas como las que nos gustan o las que no nos gustan. Por ejemplo, determinado perfume no nos gusta, no sabemos por qué. Determinado sabor no nos gusta, no sabemos por qué. O viceversa, nos encanta, y no sabemos por qué. ¿M? Eso es esa justamente vibración que se transmite, sin entender nosotros de dónde vienen y por qué. Esa frecuencia puede activarse o bloquearse en distintas zonas del cuerpo también, porque ya vamos a ver que cada frecuencia, a veces no establecemos bien o no nos identificamos bien con la descripción de una frecuencia, y es muchas veces por esto, porque está, digamos, desfasada, desequilibrada esa frecuencia, y entonces una señal que podemos usar para darnos cuenta es ver qué zona del cuerpo tenemos afectada. O sea, es un ida y un vuelta, siempre bidireccional.
Cuando una emoción se repite en el linaje, por ejemplo, miedo, sacrificio, se convierte en un patrón vibracional heredado. Si en una familia hubo, ese es el ejemplo, represión emocional, puede manifestarse como dificultad para expresarse. Entonces voy a tener muy seguido dolencias o patrones que tengan que ver con todo lo que es el habla, con dolores de garganta, todo lo que tenga que ver con los ganglios, todo lo que tenga que ver con las cuerdas vocales, porque va a estar trabado, toda esta zona nuestra y no vamos, es que es la zona de la expresión. O cuando muchas veces hubo que silenciarse y callarse la boca, o en la época de la guerra, o que la gente que vivía en la época del genocidio, o sea, había que esconderse y hacer silencio. Esas vibraciones se heredan, y no se heredan a una generación, se heredan a muchas generaciones después, porque hasta que no surja alguien en ese árbol que lo identifique y lo desactive, la frecuencia va a seguir repicando. Entonces, como resumen, la epigenética es el mapa, ¿no? La vibración es el campo simbólico. Y ambas, las dos cosas, explican cómo la memoria ancestral se expresa y cómo puede liberarse, que es lo más importante. La fecha de nacimiento como frecuencia codificada, o sea, toda la fecha completa, puede entenderse como una composición numérica que emite una frecuencia vibratoria específica. Es una señal. Esa frecuencia vibratoria específica es una guía para nosotros dentro del mapa, y dentro de ese campo. Cada número está asociado a una zona corporal, a una cualidad emocional y a una posible memoria ancestral. Acá nada es uno más uno, ¿no? Nada es uno más uno es dos, no siempre, pero sí nos va a orientar mucho. Ya van a ver cuando cuando empecemos a desglosar todo esto que se van a sentir identificadas o que se incluso tienen las fechas, de no solo de ustedes, sino de los ancestros, de papá, de mamá, de los abuelos, qué día, mes y año nacieron, o el nombre completo, pueden ustedes hacer esa evaluación y fijarse qué tienen en común. Cuando las frecuencias se repiten, quiere decir que ahí baja una información importante. Mari, perdón, por ejemplo, eso, ¿cómo haríamos, por ejemplo, para ayudar a un familiar, por ejemplo, o no, Primero que o no nada, se puede? esto es personal, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, si tienes un vínculo muy cercano, mamá, por ejemplo, y Sí. quieres ayudarla un poquito, aunque sea, porque le ves ciertos traumas y quieres ayudarla, bueno, con esto que estamos haciendo, eh, Primero sos vos. Cuando vos sí, desarticulás o develás sí, en mí mismo, sí, un engrama, cuando pones a la sí, luz todas estas frecuencias, que ya las sacás sí. de la sombra y las pones a la luz, las iluminás, estás iluminando 10 generaciones para adelante y 10 generaciones para Ujú. atrás. ¿m? Sí, bien, sí, creo, sí. Bueno. Y además de eso, sí, después una vez que vos ya iluminaste, sí podés, de alguna manera, hacerle esto que vos hiciste a otros, para ver Sí, aproximadamente, qué es lo que hay que trabajar. aunque sea un poquito. Claro, pero no, Por si vos no ejemplo, lo haces claro, primero en vos, es como que claro, tengo no que experimentar podés en mí, hacer sí, a sí, sí, otro. sí. Pero digo, cuando yo lo experimente y traduzca un poco más en mí, por ahí es como, eh, bueno, no importa, después te pregunto, Mm. No te dentro, comprendo, te como para... entiendo. O sea, una vez Sí, que sí, vos ya sí, trabajaste en vos, estás sí, preparada para empezar a trabajar en los demás, digamos. sí. Porque vos, es como si vos, vamos a hacer un ejemplo, y me encanta poner ejemplos porque me parece que es Ay, la... perdón, interrumpo y te digo algo. Por ejemplo, mi mamá tiene algunos traumitas, por decirlo así, y le cuesta mucho, o sea, como que no quiere ir a alguien, ¿entendés? A hablar. Y entonces yo digo, bueno, si sigo trabajando en mí y por ahí puedo, ¿no? Ayudarla de a poco, porque quizás tiene más confianza en mí o le cuesta abrirse a otras, ¿no? A todo esto.
en parte. Entonces digo, por ahí se puede ayudar en un vínculo así cercano, digamos, trabajando en uno y después con la herramienta, esto del nombre al menos, o esto, todo esto que nos estás diciendo ahora, de lo heredado, porque por ejemplo mis abuelos estuvieron en la guerra, mi bisabuelo estuvo en la guerra mundial y realmente a mi mamá le quedaron como miedos de, sí, tiene recontra que ver con eso. Eh, y por ahí digo, si uno sigue trabajando en uno mismo, por ahí puede ayudar en los vínculos así como más primarios, ¿no? Si trabajas Desde en una vos misma, conversación sí. amena, Si vos digo, trabajas en vos no misma, desde el sí. sanador maestro, o Lo sea, que no no desde el sanador se, maestro, sino desde un compartir consciente de la información, digo. lo que no se Como, hace nunca en ninguna sí, rama de las ujú, terapias, en ninguna, ujú, ni en, o sea, si vos te formás en biodescodificación, si vos te sí, formás en psicología, en psicopedagogía, lo primero sí, que te van a decir es que a la familia no. ¿M? claro, O sea, sí, los terapeutas no podemos, podemos sí colaborar de alguna manera sí, cuando la otra persona nos pregunta algo, por ejemplo, pero hacerle eso que vos decís de ayudarla, pasa por vos, ujú, sobre todo con las energías. Las bien, energías trabajan solas, no necesitan de nosotros. bien, Por eso si ella está bloqueada o tiene un bloqueo en sí, particular y todavía no puede trabajarlo, es porque todavía no es el momento. ¿M? claro, Ya, nosotros bien, tenemos que gracias. en eso ser Mm, prudentes, ¿no? O sea, bien, no todo es para todos en todos los momentos. Está todo a mm, la vista, sí, pero cada uno lo va a tomar cuando su energía esté alineada para tomarlo, si no, es inútil. ¿No? Y en familia no se trabajan las terapias, así como un médico no puede operar a un hijo o a un familiar. ¿No? Son códigos claro, de que no hay frecuencias en este caso que intervienen como para que ujú, no se pueda. ¿No? Sí podés, por ejemplo, bien, ayudarla, si querés, con esto de sí, mínimamente con esto que vos aprendés acá, sí, en positivo, o sea, haciéndole resaltar sus dones, sus talentos, su esencia, sí, su alma. sí, Ahí sí, porque todo es todo positivo, ¿no? El resto es su bien, camino. ¿No? Así es bien, lo que a mí me enseñaron y lo que yo hago. O sea, bien, yo no está trabajo perfecto. de este modo con mi familia. Me lo han pedido, pero yo Sí, vivo, ¿no? Porque sé que no está bien. ¿No? claro, gracias, Mari. No, de nada. Gracias, gracias. Entonces, el valor del apellido en el árbol ancestral. El apellido nos conecta con la línea genealógica, lleva la memoria, los patrones y las experiencias del sistema familiar del que venimos. En numerología óntica, no ontológica, óntica, lo que va más allá del ser, el apellido aporta información sobre las herencias energéticas, los programas familiares y los recursos y desafíos del linaje. ¿No? Por eso, para comprender con mayor profundidad el propósito o la misión, es importante considerar los nombres y apellidos completos, incluso los de los maternos también. La mayor cantidad de datos que tengamos a ese respecto nos va a abrir más las ramas de ese árbol familiar. Entonces, algo que nosotros vamos a aprender hoy es a establecer lo que se llama el sendero de vida. ¿M? El sendero de vida es la frecuencia que me acompaña en el camino. ¿M? Ustedes saben, porque ya lo hemos dicho en el otro encuentro, que estos estas frecuencias se repiten cada 9 años. ¿No? Cada 9 años nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de alguna manera de volver a pasar por la misma frecuencia. ¿M? Esa frecuencia viene como a despertarnos, ¿m? Y para decirnos, bueno, a ver, nos va a mostrar cosas parecidas. ¿M? Incluso, no sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos en el pizarrón esa escalerita, ¿no? Que decíamos, vayámonos de 9 años para atrás, para atrás, para atrás, y señalemos puntualmente esos años. ¿M? Y vamos a encontrar que pasan cosas parecidas. ¿No?
O empecé un trabajo, o tuve un hijo, o me pasaron cosas, inicios, ¿m? O sea, hay cosas comunes, ¿m? Porque la frecuencia vuelve a pasar por el mismo lugar. ¿M? Y esa frecuencia, ¿m? Que me va a acompañar durante toda la vida, que va a ser mi sendero de vida, ¿m? Se saca sumando, ¿m? Con la suma completa de la fecha de nacimiento. Y eso se puede hacer dígito por dígito, como pongo ahí, o por bloques. ¿M? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a mostrarles acá cómo sería. Por ejemplo, dígito por dígito, ¿no? Una fecha cualquiera. A ver, ¿o alguien me quiere dar su fecha? Si no pongo Ay, una, bueno, yo, a bueno, ver, día, mi nacimiento, sí, 29 sí, enero, sí. 1987. Bueno, entonces, dígito por dígito sería 2 más 9 más uno, que es enero, ¿no? Más 1900, ¿me dijiste? 87. 87, ¿no? Sí. Entonces, digamos que 8 y 7, 15, 24, 25, 26, 28, 37 daría, ¿verdad? Ujú. 3 más 7 sería 10. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ven Sí, ustedes? Bueno, sí, sí. sería 10, que es un uno, ¿no? Entonces, tu dígito por dígito, ¿no? Tu sendero sería un sendero uno. ¿M? Esa es una manera de hacerlo. También lo podés hacer, si no, por bloque, ¿no? El día es 29, entonces Ujú. sumo 2 más 9, ¿m? Que me va a dar 11. ¿M? El mes dijimos que era enero, o sea que bueno, ahí va a quedar solito. Y 1987 me va a dar 25, ¿verdad? Por bloques voy sumando. ¿M? Sumo el 2 más 9, sumo el 1987 y en este caso enero como es uno solo, me queda uno solo. El resultado va a ser el mismo. Me va a dar 2, 3, 37. ¿M? Entonces, es lo mismo que 3 más 7, que es otra vez, ¿no? 10, me da lo mismo, ¿sí? Que es un uno. ¿Se entiende? Sí. ¿Y ¿Sí? el número maestro qué sería? ¿El 10? No, ¿cuál es el número maestro? No, no, eso todavía no, Ah, no hablé yo de no, números está bien. maestros, ¿eh? No, porque Acá abajo estamos, dice acá, ¿eh? no, que abajo dice si el resultado da número maestro no se reduce, Claro, dice pero abajo. todavía no, no hablamos. Hablamos en el encuentro Ah, anterior un perdón. poquito y ahora igualmente te los voy a decir en las que vienen. Esta es lo que me Listo. interesa, es que aprendan a sacar, ¿m? El número, la frecuencia del sendero de vida. ¿M? La frecuencia del sendero de vida tuyo es uno. Lo podemos sacar dígito por dígito o lo podemos sacar por bloques. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Bien. Entonces, ¿qué revela esa fecha de nacimiento? Esa es la frecuencia. Ah, no lo saqué. Bueno, no importa, despacito. A ver, igual no lo voy a sacar.
Bueno, número ahí. Ahí está. Entonces, es la frecuencia vibracional que elegiste para encarnar tu misión, ¿no? Actúa como portal simbólico que conecta tu esencia con el árbol familiar. No es solo personal, resuena con patrones, heridas, dones y aprendizajes del árbol, ¿no? Del linaje. ¿Cómo se interpreta? El día revela tu energía más visible. ¿M? Vos eras un 23, ¿verdad, María Fernanda? 29, 29. 29. Bueno, entonces tu energía más visible, ¿no?, es un Ujú, 11. ujú, sí. El mes conecta con tu emocionalidad. ¿M? El 1. Es el Ujú, modelado, decimos nosotros. Hasta los 18 años, más o menos, el mes, el número del mes, es lo que modela de alguna manera, como si fuera una arcilla blanda, los dones y talentos que son el día de tu nacimiento. ¿M? Y el año trae la memoria ancestral, que es la salida al mundo y que es lo que tenemos que eh, lograr. ¿M? Cuando sumo todo, obtengo el sendero de vida, que es la frecuencia que me va a acompañar durante todo el camino, ¿no? Lo que dijimos hace un rato. Cualquier duda me van preguntando, ¿eh? Y en el contexto este del árbol genealógico de mis ancestros, ¿qué es esta suma? El número completo me va a indicar qué patrón ancestral vine a cortar, a sanar o a continuar, ¿no? Qué tipo de energía se hereda como misión y qué zona corporal puede resonar con esa frecuencia heredada, ¿no? Ya les dije que a veces no nos identificamos, ¿no? Entonces, en general sí, el 90% de las veces es muy transparente la lectura de los números. Pero a veces no. Entonces, lo que podemos hacer es relacionarlo con esa zona corporal que a veces está un poquito más afectada. Bueno, lo que les puse acá, ¿no? Si no me identifico, miro, ¿no? Observo, sin juicio, sin decir, uy, no, pero, no, sin juicio. Voy a mirar el árbol y voy a usar el cuerpo como mapa. Voy a mirar esto que dice observar el árbol, es hacer esto mismo que hicieron con ustedes, con mamá, con papá, con las tías, con los abuelos, ¿no? Con la mayor cantidad de gente posible del árbol. Y ahí sí podemos hacer una lectura de qué es lo que se repite, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo, si yo no lo detecto, y esta es la herramienta para que me ayude, vamos a ver, o sea, sin necesidad de que sea una enfermedad ni un síntoma propiamente dicho, si tengo uno, y no me identifico con las características del uno, pienso, ¿no? Mi cabeza, cervicales, el sistema nervioso central, cómo estoy con mi foco, mi identidad, mi dirección. Si tengo dos, llevo la atención a mis riñones, el dos es el agua, ¿no? Tiene que ver con todo esto, todo el sistema urinario, el sistema linfático, ¿no? El motor y el reproductor, cómo me relaciono con mis vínculos, porque el dos es vincular, ¿no? ¿Qué estoy permitiendo que no debería? ¿No? ¿Dónde no puedo poner límites? ¿No? Si aparece el 3, me fijo cómo estoy de mi garganta, porque el 3 es la comunicación. El 3 comunica. El rostro, el sistema respiratorio. ¿Estoy expresando lo que necesito? ¿Cómo respiro mis emociones? Si tengo 4, me conecto con mis huesos y la estructura, mis intestinos, la piel. ¿Qué estructuras me sostienen? ¿Dónde están mis límites? Si aparece el 5, observo mis piernas, mis pies, mi zona lumbar.
los órganos sexuales, el sistema nervioso periférico, estoy avanzando. ¿Qué deseo está en movimiento? Porque el 5 es movimiento. Si tengo 6, todo lo que es emocional, mi plexo solar, el pecho, el corazón, también las gargantas, también la garganta y las cuerdas vocales. ¿Estoy cuidando con equilibrio? ¿Qué quiero decir desde el corazón? Si aparece el 7 es muy mental, entonces también llevo la atención a mi cabeza, a mis ojos, al sistema nervioso central. ¿Qué estoy viendo con claridad? ¿Dónde necesito pausa mental? ¿Mm? Si tengo 8, observo mi columna baja, el sistema óseo en general, el hígado. ¿Dónde está mi poder? ¿Qué necesito transformar? Si aparece el 9, siento mi corazón, los pulmones, el sistema circulatorio también. ¿Qué estoy cerrando? ¿Qué legado estoy dejando? Esto ustedes lo pueden, cuando lo abran en sus casas, voy a bajar acá un poquito, pueden hacer una captura ahí de pantalla con el celu, y lo tienen todo juntito. Igual lo van a tener en el PDF, pero por si quieren, mientras tanto. Entonces, ese logro, esa misión, lo que tengo que lograr, que es, como les decía al principio, lo que más me cuesta, esa suma completa del nombre y del apellido. El 1, iniciar caminos. El 2, crear puentes. El 3, expresar. El 4, ordenar. El 5, cambiar. El 6, cuidar. El 7, investigar, profundizar. El 8, manifestar. El 9, cerrar ciclos. Ahora lo vamos a ver un poquito más cuando veamos los números en profundidad. Entonces, ¿cómo hago para interpretar a ese árbol familiar, yo soy la hojita de ese árbol, ¿no? Entonces tengo que saber a qué árbol pertenezco. Es importante, no es lo mismo ser manzana que ser pera, que ser durazno, que ser pelón. Entonces, tengo que saber de dónde vengo para saber de pronto por qué soy roja y no soy amarilla, o por qué soy dulce, o por qué soy ácido si soy un limón. Tengo que saber por qué. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es esto, ¿no? El cálculo de los ancestros, marco las repeticiones, observo los vínculos, y reconozco finalmente esos patrones. Entonces, acá esta tablita les va a ayudar, porque van a ver eh, cada uno de estos aspectos mínimos, como les digo, que miramos en este encuentro, estos dos encuentros. El don, que es el día en que nací, ¿qué es el don? Es la valijita, es la capacidad innata, lo que me sale solo. No sé, cantar, bailar, tener motricidad chica, las manualidades, ser bueno para las matemáticas, ser bueno para el cálculo, ser bueno para dirigir, ser bueno para relacionarme, para enseñar. Ese es el don, es una capacidad innata. Eh, la función. Y es la herramienta que me va a servir exactamente para hacer lo que yo tengo que hacer. O sea, si yo tengo que hacer un pozo, es mi pala, mi pala de punta. Si yo tengo que rastrillar, va a ser mi rastrillo. Si yo tengo que limpiar, va a ser mi trapo de piso. ¿M? Ese es la función. Para eso lo traigo. Por eso es tan importante, tan importante, saber cuáles son mis dones y mis talentos. Porque esos dones y talentos no los tengo porque sí. Yo no puedo ser buena para las ciencias, no sé, para las matemáticas y ponerme, no sé, a hacer, bueno, por ahí hacer tortas tiene que ver con el cálculo, pero no sé, si yo tengo dones de curación, no me puedo poner una tienda. No debería, porque ahí están todos mis dones y mis talentos abajo de la alfombra. Se quedan ahí en la valijita y no salen, están en sombra, decimos. Em, ¿Cómo se siente? Fluido y espontáneo. Esas son estas personas que
no, no odian los lunes y aman los viernes, porque el sábado y domingo no trabajan, sino que les encanta trabajar y trabajan todos los días de alguna manera. Si tienen un negocio cerrado el domingo, van a estar limpiándolo y poniéndolo bonito y aseándolo para que el lunes se vea mejor. No sé, si hacen un trabajo intelectual, van a seguir estudiando o generando cosas mientras que están en donde sea que estén, aunque estén de vacaciones. O se llevan un libro para seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque sale fluido, porque sale espontáneo. Y el don en luz es el talento disponible, ¿no? Es el supermercado abierto. No es el supermercado cerrado. O sea, acá tengo mis dones, mis talentos y los voy a poner en uso. En sombra, es lo que tengo reprimido o negado. Decimos, tengo talento para curar, para sanar, y estoy vendiendo chocolatinas en un kiosco. ¿m? En el árbol es lo que no se pudo expresar antes. Hay una causa para que eso no se manifieste. Por eso queremos desactivar esos engramas, esos nudos, esas trabas, para que se vea claro qué es lo que no se pudo expresar, para así de alguna manera sacarlo a la luz, ¿no? ¿Para qué sirve? Para apoyarme. Yo me apoyo en el don. Si mi misión es hacer pozos y mi don es y mi recurso es la pala, yo me apoyo en eso para que eso sea posible. Ahora, si yo no sé cuál es y uso, no sé, un escarbadiente, un tronquito para hacer el pozo, nunca lo voy a poder hacer. Entonces me voy a sentir defraudada por mí misma. Y la clave de trabajo que es reconocerlo y habitarlo. Tengo que reconocer mis dones, mis talentos mi talento revalorizarlo, ¿no? Habilitarlos. Darme, Mari, darme permiso este, para hacer, sí. ¿te puedo hacer una pregunta, por ejemplo, así como pusiste el ejemplo de la pala y el pozo, ¿podés poner algún otro ejemplo así como de, para entenderlo mejor, por ejemplo, no sé, con una profesión o con algo? Sí, por ejemplo, vos Eh, naciste para curar, vos tendrías que haber sido ujú, médica o doctora o enfermera o mm, veterinaria, naciste para curar, pero nunca lo reconociste y nunca luchaste por eso, a lo mejor ni sabes que sos buena para eso, pero te pusiste una tienda, una heladería sí, y sos sí, sí, la lo señora que entendí. tiene. Lo que te preguntaba era si podías poner el ejemplo de cómo una misión se apoya con un don, con un ejemplo en positivo sería. En positivo sería que vos tenés todas tus dones son la fraternidad, vamos a poner, por Ujú, ejemplo, el 6 que es ya lo vamos a ver cuando veamos número a número para que las características de cada uno. El 6 que es muy maternal, que es la madre, que es un ujú, número amoroso, estético, que le gusta la decoración, que le gusta todo el arte en sí, que son muy buenos, son muy empáticos, son muy buenos enseñando, son muy buenos protegiendo. Las características de una buena madre es un 6, aunque sea un hombre, protector, sería en este caso. Bueno, todas esas cualidades la van a llevar, por ejemplo, a una profesión como puede ser la docencia, ¿m? Como puede ser una médica pediatra, por ejemplo. O sea, bien, eso o es. sea, por ejemplo, la misión tendría que ver con la profesión y el don sería eso que vos decís, la cualidad, por ejemplo, la No, protección. ahora estamos ¿Por viendo ejemplo? los dones. Ahora, estos que yo te Sí, digo son todos los dones. ¿Qué es un sí. don? ¿Qué función tiene? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es un don en luz? ¿Cómo es un don en Ujú, sombra? ¿Qué significa en el ujú, árbol? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puedo trabajar con él? Ahora la segunda ujú, columna sí es la misión. ¿Ves que acá ajá, en el cuadro sí, dice misión arriba? Entonces, ¿qué es sí, la misión? La misión es el propósito a desarrollar, lo que ujú, tengo que lograr, que es lo que sí, por ahí también más me cuesta, ¿no? ujú, ¿Qué función tiene? Es la dirección de mi vida. Si yo tengo ujú, esos dones y con esas características que hablé antes, mi dirección de vida será ser madre, ser médica pediatra, ser docente.
¿Mm? ¿Cómo se siente? Y desafiante al inicio, porque a veces uno quiere ser y el entorno familiar o el entorno cultural no te lo permite. Entonces es un desafío a veces la misión, el número de misión. En luz es la expresión plena del ser, o sea, el ser es lo que decimos, ¿no? Cuando uno ejerce su vocación, uno es al 100%, ¿m? Está el ser desplegado al 100%. En sombra se vive como carga, como exigencia. Nosotros estamos trabajando de otra cosa que no nos gusta, que no nos pertenece y sentimos ese peso. No estamos de buen humor, nos sentimos sobrecargados, nos sentimos frustrados, vamos por la vida así como enojones o tristes. Y en el árbol es lo que el sistema necesita equilibrar. O sea, si yo tengo una frecuencia de emisión bien concreta y un don bien concreta, es lo que le hace falta al sistema, porque a lo mejor de generación, a lo mejor no, de generación en generación hubo muchas personas que tuvieron esos dones, esos talentos y esa misión y no la pudieron ejercer. Entonces me toca a mí. ¿M? Si yo no lo logro, le tocará, se pasará a las generaciones siguientes. ¿Para qué sirve? Para orientarme. Si yo tengo una frecuencia de emisión que me dice exactamente qué sería lo que tengo que lograr, me sirve como una señal de tránsito, ¿no? Doble a la izquierda, no doble a la izquierda, va hacia siga derecho. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con la misión? Encarnarla con conciencia. Volvemos al mismo caso del que tiene el don para curar, de que tiene la misión de ser tal o cual o ser alguna profesión que sirva para eso, bueno, lo tengo que hacer. ¿No? Si la conozco, lo tengo que hacer. Si la conozco de grande y ya tengo otra, tengo que modificarla para poder alinear mi frecuencia. ¿No? Porque siempre estamos a tiempo. ¿No? No es que, ah, no, y yo ahora que tengo tantos años de ser pedicura, no me voy a dedicar a pintar cuadros. Pues sí. O sea, si te llega la información es porque estás preparado para cambiar de rumbo, porque lo que tenés que lograr es justamente cumplir con tu misión de vida, ¿no? Entonces, para eso, la energía de encarnación, digamos, de cada uno, nos va llevando por un sendero, por un camino que cada 9 años nos va a despabilar, nos va a decir, che, al final hiciste esto, aprendiste esto, bueno, entonces tú estás de nuevo acá y estás de nuevo acá, ¿no? Es como cuando uno no rinde mal un examen, lo tenés que volver a rendir, y lo tenés que volver a rendir, lo tenés que volver a rendir hasta que salgas bien. Entonces, una vez que saliste bien, vas por otro lado, ¿no? Bueno, así es el sendero. Nos va a recordar. Entonces, ¿qué es? Es un camino de evolución. Como siempre decimos que las cosas que nos pasan son un aprendizaje, ¿no? Es un camino de evolución. ¿Qué función tiene ese sendero, ese camino? Es eso, aprender, que aprendamos. ¿Cómo se siente? Y se revela con el tiempo. A veces cuando uno aprende estas disciplinas o estas verdades, diría yo, y es grande, se da cuenta de que como ya pasaron muchos años, de alguna manera, aunque costó, la energía se las arregló, digamos, como para revelarse. Sucede que si uno se las desactiva esos engramas a tiempo, la vida es mucho más sencilla. No repetimos patrones. En luz es la integración y la coherencia. En sombra es la repetición de patrones, como dijimos. Si no aprendemos, volvemos a pasar por el mismo lugar de la misma manera. El tema es pasar por el mismo lugar, pero de una manera más luminosa. En el árbol, el camino para transformar la historia. ¿Para qué sirve? Para evolucionar. Y la clave del trabajo que es sostener el proceso. No es fácil. No es que yo diga, ah, bueno, ahora sí, tal cosa. Ah, bueno, ahora tengo que dejar la heladería para irme a estudiar medicina. No, no es tan fácil, ¿no? O sea, va a llevar un proceso, puede pasar por ahí o no, pero puedo sí buscar algo que sea más de dar, digamos, más de sanar, de alguna terapia o lo que sea. O sea, ya mi don me va a decir qué es lo que me gusta. Ahí me doy cuenta, por eso es importante saber cuáles son.
mis dones, ¿m? Que son las herramientas que me dieron para cumplir mi misión y el sendero me lo recuerda, cíclicamente. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, Sí, ¿sabes qué? Me acordé, Mari, muy cortito lo que voy a decir, de una chica que tiene 50 y algo y se puso a estudiar medicina ahora, porque se ve que siempre le había gustado y se animó claro, y empezó. está Sí. bien, se va a afinar No es su lo más energía. común porque a veces es lo que vos decís, que por ahí decís, ah, no, ya tengo tal edad, no, Bueno, esos es son como, heredados, esos son sí, eh, engramas heredados. Alguien te dijo alguna vez en tu vida que uno sí, después de los 40 o de los 50 ya estaba tarde para estudiar. Y uno lo incorpora y lo viene heredando, porque en el árbol se enseñó eso. ¿M? Si te hubieran enseñado que no hay límite para aprender, nunca se te hubiera cruzado pensarlo, ¿no? O sea, siempre, por eso está bueno. Desvelar, ¿no? Sacar los velos que cubren a las verdades que nosotros tenemos como absolutas, que son, no son nuestras, por eso no son nuestras, los miedos que no son nuestros, la ansiedad que no es nuestra, las creencias que no son nuestras, ver de dónde vienen, y por eso están las frecuencias. Las frecuencias nos sirven para darnos cuenta. Por ejemplo, si venimos de un árbol que tiene muchos siete, ahí va a haber mucho silencio, muchos prejuicios, muchos introspección, muchas cosas que no se dijeron, secretos guardados. Entonces, bueno, si yo me doy cuenta que vengo de ahí, ya se libera esa energía, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, eh, el número uno, el rol que tiene en el árbol, ¿no? Es el iniciador. Vos sos, vamos a hablar de tu rol, en el árbol. Es otra cosa que lo que hablamos la vez pasada. El que viene a abrir camino a diferenciarse del sistema. Viene a hacer algo distinto en el árbol que los que vinieron a ser sus ancestros. La emoción dominante, la soledad, la autoexigencia, la presión por poder solo. O sea, yo tengo que poder, pero como soy el diferente, soy la oveja blanca, no la oveja negra, la oveja blanca, tengo que, me va a costar, ¿no? Siento que es una lucha mía. La zona corporal, la cabeza, las cervicales, sistema nervioso central. La frase interna, tengo que poder solo. ¿Mm? El número dos, que ya dijimos que es un número de agua, que tiene que ver con lo vincular, es el rol en el árbol, es el conciliador, el que une, media y sostiene vínculos. En una familia donde hay muchos problemas o hay roces, bueno, el que tiene el dos es el que vino a poner paño frío, ¿no? A decirle, bueno, mirá, las cosas no son tan así, fíjate esto, fíjate aquello, ¿no? Concilia. La emoción dominante es el miedo al conflicto. Entonces, bueno, como no quiere conflicto, va a ser inseguro y le va a costar poner límites. Porque cree que si pone límites, esa relación vincular se va a, a debilitar, va a pasar algo, se van a enojar. La zona corporal, los riñones, el sistema linfático, el sistema reproductor, ya lo vimos cuando vimos todos la relación de los números, de las energías con los órganos. La frase interna, no quiero molestar, perdón, esas personas que vieron que hay personas que viven pidiendo perdón. A veces no tienen por qué. Va a decir, ay, perdóname, pero tal cosa. Y vos decís, ¿qué te voy a perdonar? O sea, no. O permiso, vienen pidiendo siempre permiso. El número 3, el rol en el árbol, es el expresivo. Dijimos que el 3 era la comunicación. El que viene a dar voz a lo no dicho. Es importante ser un 3 en el árbol. La emoción dominante, la vergüenza, porque bueno, si bien se expresa, sabe que se expresa desde un lugar en el que hubo muchos que no fueron escuchados. Entonces tiene miedo al juicio, a la represión emocional, que no lo quieran. Y la zona corporal justamente tiene que ver con la expresión. La garganta, el rostro, el sistema respiratorio, son los que respiran muy alto, ¿no? Que respiran con el tórax, ¿no?
Y la frase interna, mejor no decir nada. El número 4 es el estructurador, el que ordena, el que sostiene, el que da forma. El 4, fíjense con la figura del 4 como es, ¿no? Eso lo vimos en el otro encuentro, ¿no? Es cerradito el 4, ¿no? Tiene muchos ángulos, aunque lo haga cuadradito, ¿no? Pero es justamente cuadradito, bien estructurado, ¿no? Parece una pequeña viga. La emoción dominante es la rigidez, el miedo al cambio, el control de la desde la estructura. O sea, no le gusta mucho que le muevan las cosas de su lugar, por ejemplo, ¿no? Que las cosas son como tienen que ser y es muy difícil para un 4 cambiar, ¿no? Entonces, bueno, la zona corporal dijimos huesos, intestino, piel, ¿no? La frase interna, las cosas se hacen como se deben, ¿no? La pregunta que habría que hacerle sería, ¿y cómo es? ¿No? ¿Cómo se deben hacer las cosas? ¿Hay una sola manera de hacer las cosas? ¿M? Es el que siempre, como dije en el encuentro anterior, es el que dice que cree que las cosas se hacen bien como las hace él, ¿no? O ella. Que si las hace otros, a pesar de que el fin sea el mismo, no están bien hechas, ¿no? Y pusimos, creo que fue el encuentro pasado, que pusimos el ejemplo de no sé, lavar los platos o hacer la cama para la mamá, ¿no? Dice, deja que la hago yo porque vos la haces, ¿no? O porque no le pones porque no usas la esponja en lugar de usar el trapito de rejilla. O sea, que no le importan al cuatro si los platos están lavados, sino le importa cómo lo hace y lo tiene que hacer igual que lo hace él, ¿no? El número 5 lo que viene a hacer es el liberador, ¿no? El que viene a romper patrones y generar movimiento. La emoción dominante es la inquietud, la inestabilidad, la tendencia al exceso o a la evasión. ¿M? Es como que se aburre el 5, ¿no? Viene a liberar y viene a romper patrones, entonces viene a moverse, ¿no? No puede quedarse quieto, digamos. Y donde se ve en las piernas, en los pies, en la zona lumbar, en el sistema nervioso periférico, son los que siempre tienen, incluso están sentados, están moviendo las piernas, por ejemplo, o el pie. ¿No? No se pueden quedar quietos, ¿no? La frase interna, bueno, no me puedo quedar quieto. El número 6, como les decía, es un número muy maternal, muy femenino, ¿m? Aunque sea de varón, protector. ¿M? Es el rol en el árbol es el que cuida, el que se hace cargo emocionalmente del sistema. Es una carga fuerte emocional la que tiene el 6. La emoción dominante va a ser la culpa, la sobrecarga, la autoexigencia afectiva, porque se va a esforzar hasta va a sobrepasar los límites. ¿M? Entonces, bueno, tiene que ver con la zona corporal con el plexo solar, el pecho, el corazón, también con la garganta. ¿M? Y primero los otros. Esa es la frase que lo caracteriza. ¿M? Siempre se queda último en la fila. ¿M? El 7, como les decía, que es muy místico, muy prejuicioso. ¿M? En desarmonía, en armonía es muy inteligente, es muy profundo, tiene mucha intuición, tiene mucha espiritualidad. El rol que viene a ejecutar es el observador interno, el que mira la situación, busca comprender en profundidad, entiende, tiene esa empatía que va por lo intuitivo. La emoción dominante es el aislamiento, incomprensión y desconexión emocional, claro. O sea, si tiene tanta introspección, se analiza tanto, tiene tanta intuición, muchas veces se va a sentir que está solo, porque su apreciación es como muy personal y muy profunda. Entonces, como que nadie lo entiende, ¿no? Se va a sentir como que está desconectado emocionalmente. Entonces, bueno, él se va a ver afectado quizás, ¿no? O la zona corporal en lo que, o sea, voy a aclarar esto, no quiere decir que vaya a tener problemas, ¿no? Sí o sí en estos órganos, sino que de pronto puede tener un dolor de cabeza atrás de los ojos, ¿no? Se va a sentir como inquieto, alterado. Cuando yo hablo de la zona corporal no estoy hablando ni de patologías ni de síntomas, sino de sensaciones más que nada, ¿no? Y la frase interna, nadie me entiende, ¿no? Eso es esa es la emoción, ¿no?
El número 8, el rol en el árbol es el que sostiene el poder, ¿eh? El 8, ¿m? Dos circulitos, uno arriba del otro. El que organiza, lidera y carga responsabilidad. Se siente que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿M? La emoción dominante es el control, ¿m? La exigencia, el miedo a perder el control también. O sea, no solo que controla, sino que tiene miedo de perder el control. Porque siempre él siente que él sabe cómo se hace. ¿No? Ah, yo sé, dicen. Déjame a mí que yo sé. ¿Por qué no haces tal cosa? No, 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 deja, lo hago yo. Ese es el 8. La zona corporal, la columna baja, el sistema óseo y el hígado, porque en esa autoexigencia y exigencia de los demás y en ese querer controlar, aparece la ira, porque las cosas no pueden ser siempre como yo quiero, no pueden estar siempre perfectas. Es la perfección, ¿no? Siempre el redondelito de arriba va a estar igual que el redondelito de abajo del 8. A veces es distinto. Y la frase interna, bueno, yo me hago cargo de todo, yo puedo. El 9 es el guerrero de la humanidad, ¿no? Es el integrador, el que viene a cerrar ciclos, a elaborar lo no resuelto, ¿m? El que entra y sale de las luchas airoso, entra y sale, triunfa, triunfa por su universalidad, por su bondad. Eh, la emoción dominante es a veces, y en desequilibrio siempre, la tristeza profunda, el duelo, la sobrecarga emocional, claro, porque vive en lucha. ¿No? Cada cosa que pasa, que para lo mejor para otros no es tan importante, para él sí es una lucha, es un desafío, es algo que hay que ponerle el hombro, ¿no? O hay que ponerle el pecho a las balas, como quieran, cada uno le pone lo que puede, o el pecho a la espalda, pero se hace cargo, va a la lucha. ¿No? La zona corporal y obviamente los pulmones, el corazón, el sistema circulatorio. Cuando uno está luchando se agita, le late el corazón, ¿no? Y la frase interna ya está, no hay más que hacer, ¿no? Como que entro a esta lucha, lucho, soy el guerrero, lo arreglo, lo compongo, salgo. Ya está, ya lo hice, me voy y busco otra lucha. Este es el guerrero. Y acá están los maestros, que preguntabas vos, Fer. Eh, el 11, o sea, los números maestros, ya se los dije a las chicas la vez pasada, pero lo repito, nos viene bien a todas. El número maestro es el número repetido, ¿no? Del 1 al 11, del 2 al 22, del 3 al 33 y así sucesivamente, del 5 al 55, hasta llegar al 99. Lo que hace es como reforzar la cualidad o la característica del número que repite. O sea, un 11 va a ser un requete uno, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo hablo que el uno es rígido, que es líder, que mira hacia adelante, que tiene, ¿cómo decirlo? Firmeza, si lo ven al uno ya se dan cuenta. Entonces el 11 lo que va a hacer es un super uno. Y va a volcar si el uno inicia, el 11 va a enseñar a iniciar, va a enseñar a los demás cómo se hace para emprender un logro, por ejemplo. ¿No? Pero acá estamos viendo, no nos olvidemos, no las características del 11 como DOM, que sería lo que dije yo, sino dentro del árbol. Dentro del árbol, el número maestro 11 en este caso, 11, 22 y 33 son los más importantes, los que más hay que mirar. El rol en el árbol es el canal, el que trae luz o sensibilidad extrema al árbol. La emoción dominante es la sensación de no pertenecer. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos? El uno que le parece que no, como que no encaja, porque si vino a hacer un cambio, ¿no? Vino a liderar y resulta que es la oveja blanca, ¿no? Que no sabe que se nota diferente, tiene esa sensación de no pertenecer. Y la zona corporal, el sistema nervioso, la piel, y la frase característica, mejor me callo, ¿no? Mejor no digo nada, mejor me callo para no desestabilizar.
Si no se permite brillar como un 11, se puede replegar en el 2. Sería uno más uno 2 sería un menos 2, un 2 negativo sería. Entonces, en lugar de vincularse, de hacer sanos vínculos, se va a callar, se va a someter, va a vivir para el otro, no va a poder poner límites. Porque todas las frecuencias tienen su lado positivo y su lado negativo. Lo importante es conocer cuál es la frecuencia y tratar de equilibrarse para el lado que yo veo que es una característica que tal vez esté en sombra para ponerla en luz. El número 22 son dos dos, ¿no? Entonces, el rol en el árbol es el arquitecto espiritual, el que construye lo invisible, porque acuérdense que el 2 era el vínculo, es vincular. La emoción dominante es el agobio por responsabilidad, ¿m? Se siente que está siempre arreglando los problemas de los demás. ¿M? El 22 también tiene un símbolo que es el hada, ¿no? Es el como que siempre tiene que estar haciendo magia para salvar al resto, ¿no? La zona corporal, los hombros, la columna, la parte alta de la espalda y la frase característica, tengo que sostenerlo todo. ¿M? El 33, son dos tres, el rol en el árbol es el maestro del amor, porque no se olviden también que como así escondidito, el 3 más el 3 es un 6, ¿no? O sea que también tiene algo del 6. El 2 más el 2 es el 4, o sea que tiene algo del 4 y el uno más uno es el 2. Por eso vamos a hablar parece que se mezclaran las características. El rol en el árbol es el maestro del amor, el que viene a sanar desde el corazón. La emoción dominante, el sacrificio, la sobrecarga emocional, ¿no? Todos los que tienen ese rol en el árbol de enseñar, de sanar, de construir, de hacer ver, las emociones son bastante más, no digo duras, pero son bastante más difíciles, vamos a poner, ¿no? Cuando están siempre cuando están en desarmonía, ¿no? Em, la zona corporal, el pecho, el útero, y la frase característica, me duele el amor. El amor duele, como se decían antes en una canción, ¿no? Los números de desafío, o sea, tenemos los números maestros, y los números de desafío. Los números de desafío en la numerología óntica, que es la que estamos viendo, que no es la predictiva, sino que es la que busca en el ser la identidad. Los números de desafío son magníficos, no son karmáticos como la pitagórica, ¿no? Son señales muy evidentes de lo que viene a ser, ¿no? Entonces son una gran ayuda, ¿no? El que tiene un 13, por ejemplo, sabe que es el que vino a transformar, ¿no? A transmutar y que rompe estructuras, ¿no? Está claro, no tiene que buscarlo en otro lado, ¿no? La emoción dominante que puede surgir es la frustración cuando no lo logra, ¿no? La zona corporal, las manos, las articulaciones, o sea, el hacer, el movimiento, ¿no? La frase característica, siempre me cuesta empezar. El 14, el liberador emocional, el que busca el equilibrio, ¿no? Justamente por su estructura, ¿no? Es un 4 y es un uno. La emoción dominante, la ansiedad, la dispersión. Dispersión porque tiene algo de 4 más uno 5. Acuérdense que es el movimiento, el 5. La zona corporal, el sistema digestivo, las piernas, porque con ellas me muevo, ¿no? Y la frase característica, no puedo parar. Busca el equilibrio, pero no puede, tienes muy ansioso. El 16 es el que revela verdades. El 6 y el uno. Que detrás del 6 y el uno hay un 7, o sea que es el que intuye, el que va a la profundidad de las cosas. Entonces la emoción dominante es la pérdida, tiene miedo al derrumbe, por eso a veces también se queda como calladito, ¿no? Y la parte, bueno, el sostén, la columna, la cabeza, porque es muy pensante. Y tiene esa frase característica cuando uno está mucho en equilibrio que dice, todo se me cae, ¿no? O a mí siempre me va mal, a mí no me sale, yo fracaso, ¿no?
cuando está en ese desequilibrio. Si no, brilla, brilla enormemente porque es muy inteligente también. El 19, el rol en el árbol es el solitario, porque en definitiva 9 más uno es 10, es uno, es el primero, pero al ser el primero en llegar, también está solo, ¿no? El que aprende a brillar solo. La emoción dominante es el rechazo, la autosuficiencia forzada, o sea, a veces el uno se siente tan uno, ¿no? Que cuando está en desequilibrio puede sentirse o rechazado, o puede rechazar a los demás, o puede creer que se las sabe todas, como decimos, ¿no? Es un número muy bonito, el 19, y es muy, muy bonito el uno también, porque en brillo es el líder de los líderes, ¿m? Como el 11. La zona corporal, el corazón, la espalda. La frase característica, no necesito a nadie, ¿no? Está solito ahí el uno, yo puedo. Muy raro que uno no te pida ayuda. Entonces, bueno, de pronto el don es lo que ya está en mí, ¿no? O sea, los dones es lo que yo soy. La misión o el logro es lo que vine a sanar. Y el sendero es ese camino que recorro durante toda mi vida y esa frecuencia que me va a ir mostrando, que me va a ir acompañando para que yo pueda obtener mi logro y sacar de la valijita mis dones, transformando también la historia de mi árbol. No solo lo mío, sino también lo de todos mis ancestros y ayudando a que los que vengan tengan una hoja en blanco, que puedan empezar a escribir la propia historia desde otro lugar, ¿no? De un lugar más limpio. Es como es que yo quiero que mis hijos y mis nietos construyan una casa en un terreno que tengo, pero para eso primero lo voy a hacer limpiar. Voy a sacar la maleza, voy a sacar los árboles, las espinas y lo voy a dejar limpito para que los que vengan puedan disfrutarlo, ¿no? Y como dijimos en algún otro encuentro, que el tiempo no existe, ¿no? Que pasado, presente y futuro están en el mismo lugar, ¿no? Cuando yo sano, cuando yo me sano, también estoy sanando a mi yo del pasado, ¿no? Estoy sanando a todo mi árbol ancestral también. ¿No? Entonces, voy a dejar de compartir y voy a preguntarles, primero que nada, si tienen alguna duda, o si seguramente capaz hay muchas, entonces como que no se atreven a todas, como digo yo cuando me enseñan esto, hay muchas dudas, sí, muchas, todas, pero no se pueden decir todas. Pero si hay algo puntual que me quieran preguntar, lo pueden hacer ahora. Y si no, si no hay preguntas, lo que podemos hacer es... se fue Fernanda. Se habrá cortado la luz. Qué raro. Bueno, lo que podemos hacer es, yo voy a dejar de compartir ahora. Bueno, lo voy a dejar, o sea, dejar de compartir, ya dejé, iba a dejar de grabar, pero lo voy a dejar por si hay algún ejemplo que queramos poner en la práctica. ¿Alguien quiere que hagamos con ella o, bueno, varones no hay? ¿Alguna de ustedes quiere hacer que hagamos el análisis, por decir de alguna manera? No, lo quieren hacer solitas. Sí, vale, ¿me estás levantando la mano o no? Ah, Sí, yo saqué el número, el del sendero. ¿De sí. dónde lo saqué? No, iba sacando el de el mío, iba sacando el de mis hijos también, pero bueno, no, ninguna coincidía, pero a mí me dio también, igual que a Fernanda, me dio uno, eh, el sendero de vida. Lo que no me acuerdo son los otros porque tengo el cuadernito en el negocio. Los de la misión y el dónde, eso no me lo acuerdo. Bueno, pero no importa, lo Uno podemos me acuerdo hacer. que era la frecuencia 4 pero no me acuerdo cuál era, pero bueno.
A ver, vamos a poner, vamos a hacerlo todos, vamos a tratar de hacer, de ser numerólogas las cuatro. Entonces, todos los que tienen, todas tienen ahí un cuadernito, vamos a poner el nombre completo de Valeria, que es Valeria, ¿qué? Fernanda. Valeria Fernanda. Fernanda. Ah, Valeria Fernanda, apellido, Nieto. 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 Yo lo sé, pero para que las chicas lo sepan. Entonces, bueno, vamos a poner, vamos a contar. Primero que nada, vamos a agarrar el primer nombre, que es Valeria, y vamos a ponerle número a Valeria, ¿no? Vamos a poner las vocales, ¿no? Primero que nada. Entonces, tenemos Ah, una A, que es un uno, ujú. tenemos una E, que es un 5, ¿verdad? Sí, Y tenemos una I, que es un 9, y tenemos una A, que es un uno. Entonces, si yo sumo todo eso, 9 y una 10 y 5 15 y uno 16, me va a dar un 16, que es un 7. 7. Bueno, vamos a seguir ahora con Fernanda, y vamos a sacar las vocales de Fernanda, la E, que es un 5, la A, que es un uno, la otra A, que es otro uno. Voy a tener 5 y 2 7, ¿verdad? Después voy a sacar del apellido la I, que es un 9, la E, que es otro 5, y la O, que es un 6. Sí, Entonces voy a tener un 20, que es un 2. un dos. Entonces, el total de las vocales de todo el nombre va a ser 7, 14, 17, un 8. Voy a tener en vocales. Y abajo voy a sacar las consonantes. Voy a tener un 4 de la B corta, voy a tener un 3 de la L, voy a tener un 9 de la R, o sea que voy a Ujú. tener 4 y 3 7 y 9 16, o sea un 7. Un siete. De Fernanda voy a sacar el 6 de la F, el 9 de la R, el 5 de la N, el 5 de la otra N y el 4 de la D. Entonces voy a tener 9, 18, 28, 34, ¿verdad? Que me va a dar otro 7. Y después voy a sacar el 5 de la N y la T, que es 2. Me va a dar otro 7, ¿no? Así que voy a tener 21, 2 más uno 3, que son las consonantes. ¿M? Ahí. Sí. ¿Y la fecha de nacimiento? 20 Sí. del 1 de 78, 1978. Que ese cuando lo sumé, la suma toda, me dio 1. 8 y 1, 9, 7 y 2, 9, 9, 1. Es 1999, que es 28, que es un 10, que es un uno. Sí, perfecto. 1978, sí. Sí, pero 1978 más 20 más, Está. Sí, ¿eh? sí, te da 1. Más Sí. 20 más 1 te da 1999. ¿Por qué lo hago así? Voy a buscar otra lapicera porque esta se me está terminando. ¿Por qué lo hago así? ¿No?
porque todo lo que sea en extensión, digamos, Sí. para hacer un análisis rápido, yo reduzco, ¿no? Porque entonces eso me da datos precisos, pero Ujú. reducidos, ¿no? Ahora, si yo veo que hay algo que quiero resolver, si hay algo como una especie de, no digo conflicto, pero hay algo que quiero mirar más, entonces lo que hago es mirar el número completo. No es lo mismo 1999 que 10 o que uno, ¿no? A ese uno viene de ciertos caminos que si yo analizo número por número, me voy a dar cuenta de dónde viene, ¿sí? Bueno, Bien. pero entonces, vamos a ver. El don, ¿no es cierto? Vamos a ver primero que nada, que es el día del nacimiento, ¿no? Que es el 20, es un 2. Bien. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar esto de los vínculos, ¿no? Una persona que es capaz de vincularse de modo sano con el resto, una persona que es hábil para poner, digamos, paños fríos cuando hay algún problema, conciliador, una persona que sabe armonizar, ¿m? Eh, que a veces cuando está digamos, no está alineada a su frecuencia, puede sentirse escindido, ¿no? Que duda, ¿no? Duda de sí mismo y a veces no sabe co- decidirse por qué, diríamos, ¿no? No sabe qué camino tomar. Ujú. Eh, pero digamos que es bueno para todo lo que tenga que ver con lo vincular. Por ejemplo, podría ser una buena terapeuta, puede ser una buena, ¿cómo se llama esto? Psicóloga, puede ser una buena abogada, podría ser asistente social, podría ser todo lo que tenga que ver con vincular el ser con entre sí. ¿M? Está bien también lo que vos hacés, por ejemplo, porque es de pronto vincular todo lo que tiene que ver con con la naturaleza, con todo lo que tiene que ver el ser, con la persona, ¿no? Ayudarla a vincularse justamente con ese medio, ¿no? Saberlo utilizar para sacar provecho, ¿no? Eh, Está bien relacionado con el dos. Ujú. Tener un negocio es vincular también. ¿M? Ujú. Vamos a sacar entonces ahora la misión, digamos, ¿no? Que son las vocales y las consonantes del nombre y del apellido. Entonces teníamos un 11, ¿verdad? Sí. Eso. Bueno, lo que tenés que lograr son todas las cualidades del uno, ¿no? Superlativamente. Ujú. Liderar. ¿No? Tenés que liderar sobre vos mismas, dejar de dudar, ¿no? Aprender a emprender para vos misma, ¿no? Dejar de preocuparte sin límites por los demás, por los vínculos, y sí poder ejercer tu propio liderazgo, ¿no? Ser líder de líderes, ¿no? Brillar. ¿No? Y nos quedaría el sendero, ¿no? Sí, sí, el sendero me dio sí, uno. Bien. Bueno, entonces la vida cada 9 años te va a volver a poner en lugares en los que te diga, ¿y qué hiciste? ¿Lideraste? ¿No lideraste? ¿Lo lograste? ¿Estás brillando? ¿Mm? Te va a dar oportunidades para que eso se desarrolle. ¿Mm? Oportunidades para brillar, oportunidades para salir al mundo, oportunidades para desplegarte, ¿m? En todo tu brillo, digamos, en todo tu energía de organizativa también. ¿M? El uno es Ujú. como el uno es gerente, ¿m? Gerente de su propia vida y puede ser gerente de los demás, puede ser, de hecho, gerente de una empresa, ¿m? Sabe cómo.
mira hacia adelante, como es el uno, ¿no? Como que ve más allá, ¿no? Sabe lo que hay que hacer y tiene la estructura suficiente como para dirigir a otros, no solamente para sí mismo, sino para dirigir a los demás. Es un excelente emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, cada 9 años va a volver a pasar por esos desafíos o por esas afirmaciones, ¿no? Por decir, bueno, mira, sí, lo estás haciendo bien, ¿no? Es por acá, vamos un poquito más. ¿No? O sea, es liderar, ¿no? Sobre todas las cosas. Entonces, bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Cómo se sacan aproximadamente las frecuencias. Ya, volvemos a repetir, o sea, esto es una aproximación, ¿no? Se puede hacer muchísimas cosas con esto de las frecuencias e ir averiguando y viendo de dónde vienen, por qué salen. A lo mejor los senderos de vida es difícil que sean muy parecidos, ¿no? A lo mejor sí, los dones, los talentos, por ahí vos decías, sacaste los de tus hijos. Bueno, saquen todos los de los hijos, los de las papás, los de los abuelos, ¿m? Aunque sea por el día de nacimiento, y si no pueden eso, pues aunque sea por el nombre, busquen partidas de nacimiento. Es muy interesante, se descubren muchas cosas cuando uno empieza a buscar esas energías y se desactivan sobre todo muchos engramas y muchas trabas que viene trayendo ese árbol. ¿M? ¿Hay alguna página o algo donde uno pueda sacar lo de los, no sé, yo de mis abuelos, o eso, por ejemplo, los de mis abuelos, por ejemplo, de parte de mi mamá sí, pero de parte de mi papá no sé dónde. Las partidas de nacimiento generalmente sí Eso. se pueden pedir online o se pueden pedir en el registro. No sé si son de Bahía Blanca, pueden con Ah, el número de documento nada más de la persona, nombre, apellido, número de documento, te sale la partida. Vas al registro ahí en ah, Calle Castelli y te lo dan. está. Y si no online, sé que hay páginas que se dedican a eso, sí. Claro. Sí. Pero ellos, ya eso debe ser pago, me imagino. No, no desconozco, pero sé que existe, sí, sí. Y si Ah, no, siempre hay alguna tía o alguien que guardó algún dato de sí, eso. tendría que investigar. Porque no se necesita mucho más que el día y el mes, o si tenés todo mejor, Mm, pero bueno, digamos que eh, para los dones, por ejemplo, con el día de nacimiento ya está, ¿no? ya está. Y si no, con el Sí, sí. nombre también se puede. Mm. Ujú. Sí, sí. Bueno, pues primero voy a dejar de grabar, voy a decirle gracias a todos los que miran la grabación y bueno, nos vemos el